Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy es clase 5 en mi curso de inglés para principiantes 2021. Y el plan con este curso es tener por lo menos 2 clases por semana. Creo que esta es semana 3. El tema de hoy es el presente simple. Y antes que empezamos, quiero comentar de mi app, Inglés con Richard, que ya está disponible en Google Play y en Apple App Store. Y en este momento tengo un concurso en esa app que tiene 10 preguntas acerca de este mismo tema, que es el presente simple. Y los ganadores, las personas que obtengan los más puntos en ese concurso, con los más respuestas correctas, pueden ganar una membresía premium de mi app de un mes, que tiene un valor de $8. Para participar en eso, bueno, primero hay que ver esta clase, que es la tema. Después tienes que tener el app. Abajo hay un enlace para descargar el app en la descripción de este video. Y también hay otro enlace que te lleva directamente al concurso. Y hay otro enlace que te lleva a este mismo tema en el app, que es el presente simple, para que si quieres, antes que respondes a las 10 preguntas, puedes primero también ver este video de hoy, de que está el tema, después ver los ejercicios y el video, que es otro video del mismo tema, en el app, y después responder a las 10 preguntas para sacar los puntos máximos para ganar. Espero ganar, porque hay 10 personas o 5 personas, perdón, que van a ganar para ganar el premio. Ok, con eso vamos a empezar. Solo una cosa más, y eso es que si quieres participar en el chat de estas clases en vivo, tiene que unirse a mi canal con el enlace donde dice unirse abajo del video, o en el mismo chat el signo de $. Vamos a ver primero entonces quién tenemos en el chat. Tenemos Alba. Hi Alba, gracias por unirse al canal. Y vamos a empezar la clase. Déjame mover y déjame cambiar la página aquí para la primera página. ¿Será eso? Haz este mejor. Y regresamos aquí y mover este para que no tapa nada. Por ahí, creo. Ok, no, está tapando. Puedes hacerlo más chiquita, sí. Ya no está tapando. Ok. El presente simple. ¿Cómo vamos a empezar con el presente simple? El presente simple, aquí tengo en esta tabla aquí una, ¿cómo se llama? Resumen del presente simple. En inglés, el presente simple, primero siempre tenemos que tener el sujeto seguido por el verbo en su forma base. Si el sujeto es I, you, we o they. Es I live, you live, we live, they live. Este verbo aquí, live, es vivir en español. I live, vivo. You live, vives. We live, vivimos, and they live, viven. O el verbo like, que es como gustar en español. I like, you like, they like. Play, que es jugar en español. I play, you play, we play, they play. Como juego, juegas, we play es jugamos, creo, y juegan, que es they play. Después tenemos have, que es tener en español. I have, you have, we have, they have. Y finalmente tenemos go, que es ir en español. I go, you go, we go, they go. Fija que, primera cosa, en español, con esos sujetos, el primer persona I, el segundo persona singular you, el primer persona plural we y la tercera persona plural they,
pronombres personales que vimos en la primera clase o en una clase anterior, solo tenemos una forma del verbo, mientras en español tienen 4 formas. Por ejemplo, have es I have, tengo. You have, tienes. We have, tenemos. And they have, tienen. So, por eso siempre es necesario en inglés usar sujeto, porque en español no es necesario decir yo tengo, porque simplemente se puede decir tengo, porque ustedes cambian el verbo para indicar la primera persona singular, yo. Pero en inglés no, es lo mismo para esas 4 personas. Lo que cambia es para la tercera persona, y eso es he para un hombre, she para una mujer, o it para una cosa, singular. They es para un grupo de hombres o grupo de mujeres, un grupo mixto o cosas, plural, pero singular es he, she o it. En este caso tenemos que cambiar la forma del verbo como hacen en español y agregamos un s. So it's I live, but he lives, she lives, it lives, que en español es he lives, es él vive, o ella vive, she lives. Aquí tenemos los otros verbos, es he likes, so it's you like, he likes. She plays. En la primera persona es you play. Después tenemos la tercera persona, los últimos 2 son irregulares en el have es irregular, la tercera persona de have es has, y la tercera persona de go es goes. No es irregular porque hay una regla que si el verbo termina en o, agregamos s. So, la única cosa que tienen que recordar en la afirmación, en el afirmativo, en el presente simple, es que hay que cambiar la tercera persona singular y agregar el s. Es un error muy común que las personas, los extranjeros, cuando aprenden inglés, olvidan hacer eso y tienen una tendencia a decir I live, he live, pero no es he live, es he lives. Hay que recordar el S. Antes que seguimos, tengo un nuevo persona unida en mi canal, Vanessa. Hi Vanessa, thanks, gracias por unirse. Y si tienes preguntas, Vanessa, ahí está el chat. Ok, so vamos a seguir. Tengo aquí escrito algunos reglas de ortografía de la tercera persona. Tercera persona formal, verbal, ortografía. Para la mayoría de los verbos simplemente añadamos un S. So, por ejemplo, I run, he runs. Yo corro, él corre. I live, he lives. Simplemente agregando el S. La mayoría de los verbos. Cuando los verbos terminan en las siguientes letras, agregamos ES. Los verbos que terminan en S, X, CH, SH o O, agregamos ES. Vimos eso con el verbo go, que es I go, but he goes. Otro ejemplo que tengo aquí es un verbo muy importante, que es el verbo do, que es hacer en español, pero también este verbo es un verbo auxiliar, y vamos a ver eso en un momento. Y la tercera persona de do es does. So, it's I do, he does. Otro ejemplo que tenemos aquí es un verbo que termina en s, miss, que puede ser extrañar en español, y la tercera persona es Mrs. I miss you, I miss, he misses. Número 2, como hemos visto, el verbo have, otro verbo muy importante en inglés, tiene
Perdón, estoy viendo el video porque estoy tapado. Ahí déjame mover eso. Ok, aquí tenemos wrong one. Let's mover esto porque ahí dice, mejor si lo pongo aquí. Yeah, it's a bit better. ¿Dónde estaba? Sí, la tercera persona de have vimos que es irregular, es has. Número 3, regla número 3, consonante antes de la Y, deberíamos borrar la Y, escribimos IES. Por ejemplo, cry, que en español es llorar, es un verbo que tiene un consonante, el R, seguido por Y, y para formar la tercera persona singular tenemos que cambiar la Y a un I y agregar ES. Pero, porque algunas personas confunden, si es un vocal antes del Y, simplemente agregamos el S. Por ejemplo, con el verbo play, que vimos aquí, que es jugar, agregamos solo el S, porque es A, que es vocal, seguido por Y, que es. Esas son reglas de ortografía. Principalmente hay que recordar agregar el S a esos verbos en la tercera persona. Tengo ejemplos aquí escritos, los voy a leer para también escuchar la pronunciación, y como siempre en esas clases es buena idea repetir después a mí para practicar la pronunciación. I live in Brighton. I live in Brighton. Es como vivo en Brighton. Brighton es mi ciudad natal en Inglaterra, que está en el sur de Inglaterra, cerca de Londres. Mike and John play football. Mike and John play football. Mike y Juan, o Miguel y Juan, juegan fútbol, o el fútbol creo en español. He lives in London. Había hecho esos dos para compararlos. I live in Brighton. I live in Brighton. He lives in London. I live in Brighton. He lives in London. Mike and John play football. Two people. It's a they. Nicole plays tennis. One person, singular, tenemos que agregar el S. En este aquí y este aquí estamos agregando el S. Ok, eso realmente es todo de las afirmaciones en el presente simple. Ahora tenemos ver el negativo y la pregunta, porque para eso es un poco más complicado. Porque para formar negativo, primero aquí tengo en esta tabla, el negativo, tenemos que usar un verbo auxiliar que es do o tercera persona, das, más la palabra not. Ejemplo es, I do not work. Cuando el sujeto es I, you, we o they, como aquí arriba, tenemos que usar el auxiliar do. I do not work is yo no trabajo. You do not work. We do not work. They do not work. Y cuando es un he, she o it, decimos he does not work. She does not work. It does not work. Antes que seguimos, fija una cosa muy importante aquí, y eso es que aquí con el he, she y el it no estamos usando el verbo principal, el live o el work, con el S. Aquí en la afirmación, cuando el sujeto es he, she o it, tuvimos que poner el S, pero aquí no, porque estamos poniendo el verbo auxiliar, el das, en la tercera persona. It's you do not live, he does not live.
Este verbo principal no cambia. Lo que cambiamos en el negativo es el verbo auxiliar. Otra cosa antes que sigo es este. Yo ahorita estoy diciendo para explicar you do not work, pero en la vida real nadie te va a decir you do not work. Lo que van a decir es you don't work, usando la forma corta o la contracción de palabra do y not. Y en la tercera persona singular, el he, she o it, la forma corta o la contracción es doesn't. So, voy a repetirlos y voy a repetir los ejemplos abajo, hablando como los nativos hablamos, nosotros hablamos naturalmente. So, I don't work, you don't work, we don't work, they don't work. He doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Y usando el otro verbo que tengo aquí, que es live, vivir en español. I don't live in Peru, for example. You don't live in Peru. We don't live in Peru. They don't live in Peru. O tercera persona, he doesn't live in Peru. She doesn't live in Peru. It doesn't live in Peru. Y abajo tengo más ejemplos. Tengo I don't speak Chinese. No hablo chino. I don't speak Chinese. He doesn't speak Chinese. No habla chino. Él no habla chino. The banks open at 9 a.m. Bueno, eso no es negativo. The bank opens at 9 a.m. Este último es afirmación, obviamente. Y fija aquí, the banks, como tiene el S aquí, significa que es plural, es un they, entonces el verbo está en su forma base. Pero aquí, the bank, no tiene el S aquí, es singular, es un it, entonces aquí el verbo tenemos que agregar el S. Ahora vamos a seguir con las preguntas, porque también en las preguntas tenemos que usar el verbo auxiliar y también tenemos que cambiar el orden de las preguntas, de las palabras. So, la pregunta se forma así. Primero tenemos la palabra de pregunta. Bueno, hay algunas preguntas que no llevan palabra de pregunta, pero esos dos ejemplos aquí sí tienen. So, después tenemos que tener el auxiliar, el do o el das según el sujeto. Y después tenemos el sujeto y finalmente tenemos el verbo principal. Y después podemos tener un complemento. So, por ejemplo, la pregunta aquí es where do you live? Where do we live? Where do they live? Where do you live? En español es ¿dónde vives? Aquí tenemos where does he live? Where does she live? Where does it live? So, fija otra vez el orden de las palabras, porque en el negativo fue sujeto, auxiliar, verbo. Pero aquí es auxiliar, sujeto, verbo. Estamos cambiando el verbo auxiliar y el sujeto. Abajo aquí tengo otro ejemplo de una pregunta. Esta pregunta no tiene la palabra de pregunta. So, does he like coffee? La respuesta a esta pregunta es yes o no, sí o no. ¿Él le gusta el café? Cuando tenemos esos tipos de preguntas, tenemos que responder con las que se llaman en inglés respuestas cortas o short answers. Porque en inglés no suena bien a decir yes, no, yes, no, yes, no. Suena grosero, no suena cortés, ¿no?
Entonces tenemos que usar en la respuesta el verbo auxiliar. Yes, he does, o no, he doesn't. Déjame ver si tengo más ejemplos de eso, porque si no, voy a escribir algunos. En la próxima página tengo más ejemplos de eso. Ok, creo con eso. Tengo una pregunta aquí que es what do you do? Lo puse aquí porque esta pregunta tiene el verbo do como verbo auxiliar y tiene el verbo do como verbo principal. Y la traducción literal de esta pregunta es ¿qué haces? Pero cuando decimos en inglés what do you do, el significado es ¿a qué te dedicas? So, si tú me preguntas a mí what do you do, my answer is I'm an English teacher. What do you do? Si quieres preguntar a alguien de su trabajo o de su profesión, se dice what do you do? Okay, so Vanessa and Alba, who are members of my channel, in the chat, if you have any questions, si tienen preguntas, pregúntame. Voy a seguir con la próxima pantalla. Aquí tengo más ejemplos de preguntas en inglés. Vamos a quitar eso. En inglés, so where do you live? Y tengo aquí la traducción a español. Simplemente voy a leer esos ejemplos y ustedes pueden repetir. Where do you live? Where do you live? Fija que se juntan las palabras. Where do you live? Nadie te va a decir, where do you live? Where do you live? No. Cuando hablamos se juntan las palabras, es where do you live? Where do you live? Where do you live? So aquí tengo el español, es donde vives. Más fácil en español, solo dos palabras. Where do you live? Cuatro palabras. What do you do? Vimos eso en la página anterior. What do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? Déjame cambiar este. Sí, un poco mejor. Next question. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Do you have any hobbies? Do you have any hobbies? So, esos 1, 2, 3, 4 preguntas son preguntas con el sujeto segunda persona singular, el you. Aquí tenemos 1, 2, 3, tres preguntas con la tercera persona singular. Where does your sister live? En español es ¿dónde vive tu hermana? Where does your sister live? What does she do? What does she do? Does she have any hobbies? Does she have any hobbies? Aquí tengo el español. Vamos a quitar esos porque creo que no son relevantes y este tampoco. So, abajo tengo las respuestas cortas de lo que comenté en la página anterior. Porque esas preguntas aquí, where, what, where, what, cuando llevan una palabra así, como las palabras de preguntas, where, dónde, what, qué, la respuesta no es sí o no. Si yo digo, where do you live, no puedes decir yes o no. Pero esas preguntas aquí, que tengo aquí en la tabla, son preguntas en cual la respuesta es yes o no. Por ejemplo, do you have any hobbies? Y la respuesta es yes I do o no I don't. Porque en inglés no suena bien a decir, si yo digo a ti, do you have any hobbies? Sí. Es muy corto, es muy directo, suena mal. Entonces tenemos que usar esos. Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. O yes, they do. O si es la tercera persona y la pregunta es, does he have any hobbies? O aquí, does she have any hobbies? Es yes, he does. Yes, she does. O yes, it does. Y en el negativo es no, I don't. No, you don't. No, we don't. No, they don't.
o si el sujeto es a he, she or it, no, he doesn't. Adicionalmente, si la respuesta es sí, es muy bueno agregar otra información. Por ejemplo, si yo digo a ti, do you have any hobbies? La respuesta es yes, I do. I like studying English and dancing or whatever. Yeah, not at the same time, I hope. So, y si la respuesta es no, puedes decir no, I don't. So, aquí tengo otros ejemplos de preguntas en cual la respuesta es yes o no, o como se llama en inglés, yes or no questions. Voy a formar algunos ejemplos aquí. Do you work? Do they like learning English? Does he have a motorcycle? Él tiene un moto. Does she live in Spain? Ella vive en España. And the respuesta es yes, she does, or no, she doesn't. Okay, so Vanessa, Alba, no sé si siguen ahí, pero si siguen ahí y tienen preguntas, ahí está el chat. Vamos a seguir. ¿Qué más tenemos? Así que tenemos mucho aquí hoy. Más ejemplos. Lo mismo ejemplo que vimos. Do you have any hobbies? Yes, I do. I play tennis and watch movies. Tennis, hobbies o pasatiempos, ¿no? Sí, juego tenis y miro películas. Do you have any brothers and sisters? Yes, I do. I have one sister. ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo una hermana. Does your sister have any hobbies? ¿Tu hermana tiene pasatiempos? Yes, she does. She plays the guitar. Sí, toca la guitarra. Do your parents speak English? ¿Tus padres hablan inglés? No, they don't. No hablan. Does your mother live in the United States? ¿Tu madre vive en Estados Unidos? Yes, she does. She lives in Texas. Do your friends go to the cinema often? Yes, they do. They go once a week. Okay, good. So, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos? Eso hicimos en la clase la semana pasada, creo. Entonces, este no es parte de esta clase. Es que el verbo be es diferente en el presente simple, pero mejor se ve el video de esa clase anterior. ¿Qué más que tenemos aquí? Solo esta página. Ahora, ¿para qué usamos este tiempo en inglés? Y el primer uso es para verdades generales, hechos o cosas verdaderas ahora. O sea, no se usa este tiempo para cosas ocurriendo en este momento. Ese es otro tiempo que vamos a ver en otra clase. Se usa para verdaderos generales. Por ejemplo, I'm English. Soy inglés. Es un verdad general. I'm Spanish, I'm Mexican, I'm Peruvian, I'm Chinese. Water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a las 100 grados. Es una verdadera, es un dato científico. Para eso el verbo boils en el presente simple. It snows a lot in Canada. Es un hecho. Nieve mucho en Canadá. My mother comes from Ireland. Mi mamá viene de Irlanda. Es una verdadera general, ¿no? ¿Cómo se llama en inglés? Es un dato, ¿no? Mark's 24 years old. Actually, este es con el verbo be, pero también es el mismo tiempo. Eso es para edades. Mark tiene 24 años. En inglés usamos el verbo be. Este aquí es el is.
Este también es con el verbo be, pero está en el presente simple. China isn't in Europe. China no está en Europa. Mark doesn't drink. Mark no toma. Cuando decimos en inglés que alguien no toma, significa que no toma alcohol, bebidas alcohólicas, como cerveza, vino, beer, wine, whisky, vodka. No significa que no toma agua, obviamente. How old are you? Otra pregunta con el verbo be, que es diferente, que vimos en otra clase. ¿Cuántos años tienes? And finalmente, where do you live? Todos esos son usos de presente simple. Otro uso del presente simple, y aquí voy a introducir también los adverbios de frecuencia, porque se usa también este tiempo para hábitos, cosas que hacemos todos los días o hacemos no necesariamente todos los días, una vez cada semana o una vez cada mes, como rutinas, acciones repetidas y frecuentemente o a menudo con esos adverbios de frecuencia. So, tenemos never, que es nunca. Si yo digo I never, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, I never drink, significa que nunca tomo, o never drink alcohol. So este es como nunca en español. Tenemos hardly ever, es casi nunca. Si yo digo I hardly ever drink alcohol, significa que casi nunca tomo alcohol. Occasionally, ocasionalmente. So, I occasionally drink alcohol. Sometimes is a veces. I sometimes drink alcohol. Often is a menudo. I often drink alcohol. Usually, I usually drink alcohol. Es generalmente o usualmente. Y always, I always drink alcohol. Es siempre tomo alcohol. So, estos corresponden en español. Vamos a repetirlos. Always, siempre. Usually, usualmente o generalmente. Often, a menudo. Sometimes, a veces. Occasionally, ocasionalmente. Hardly ever, casi nunca. Y never es nunca. So, abajo tengo algunos ejemplos. He usually drives to work. He usually drives to work. So, fija también la posición, esos adverbios de frecuencia, que se llaman esas palabras aquí, generalmente vienen antes el verbo principal. Pero hay una excepción, voy a hablar de eso en un momento. He usually drives to work. So, es adverbio de sujeto, adverbio de frecuencia, verbo principal. I never drink alcohol. Otra vez el adverbio, perdón, antes el verbo principal. They always go to Spain on holiday. Siempre van a España en vacaciones. Holiday en el inglés británico es vacaciones, en el inglés americano es vacations. John is never late. So, fija aquí que este, he usually drives, I never drink, they always go, es adverbio, verbo. Pero en este, John is never late, es verbo, adverbio. La razón es que con el verbo be, que vimos en otra clase, pero también está en el presente simple. La razón que vimos en otra clase es que tiene otras reglas, no se usa el do y el das, pero mejor si regresas, creo que fue el anterior o clase 2 de este curso, no me recuerdo, pero dice ahí el verbo be. Cuando tenemos el verbo be, el adverbio viene después. Aquí tenemos algunas preguntas. How often do you go to the cinema? Cuando queremos preguntar a alguien la frecuencia que hacen algo, el often usamos esta frase aquí. How often? Y la respuesta es I go to the cinema every day. Aquí tenemos otra frase, 3 times a week. So,
Aquí tengo una nota acerca de esto. Cuando preguntamos a alguien how often, pueden responder con una frase así como every day, que es todos los días, every week, todas las semanas, once a day, que es un vez por día, once a week, un vez por semana, podemos decir once a month o once a year, o once an hour, o sea, once significa una vez. Si son dos veces, tenemos la palabra twice, twice a day, twice a week. Y con más de dos es como el español, 3 times, 3 veces, 4 times, 5 times. So, aquí tengo la regla, los adverbios de frecuencia normalmente van antes del verbo. So, I usually get up at 6 a.m. Aquí es el usually, antes del verbo. Generalmente me levanto a las 6 de la mañana. I don't usually get up before 5 a.m. Generalmente no me levanto antes 5 de la mañana. Aquí otra vez el adverbio antes el verbo principal. What time do you usually get up? ¿A qué hora generalmente levantas? Esa pregunta. Pero con el verbo be, los adverbios de frecuencia van después el verbo. He is usually late. Verbo be seguido por el adverbio. He isn't usually late. Verbo be negativo seguido por el adverbio. And pregunta, is he usually late? La última regla, sometimes. Sometimes podemos poner sometimes en el principio de la frase. Sometimes I get up at 8 a.m. O podemos decir también, I sometimes get up at 8 a.m. Otro ejemplo es, sometimes he's late. He's sometimes late. So, con sometimes podemos ponerlo en el principio. Tal vez podemos poner, déjame ver si podemos ponerlo en el fin también. I get up at 8 a.m. sometimes. También creo que se puede ponerlo en el fin y decir, I get up at 8 a.m. I get up at 8 a.m. sometimes. So, sometimes es una excepción, puede estar en 3 lugares. Pero para no confundir, mejor si lo pones ahí, dices, I sometimes get up, siguiendo la regla que hemos visto arriba. So, tengo algunos más ejemplos aquí. Do you smoke? ¿Fumas? Georgina hardly ever eats fruit. Georgina casi nunca come fruta. The banks don't open on Sunday and they go running every morning. Esos son ejemplos de hábitos, rutinas o acciones repetidas. Ok, muy bien. So, con eso, a ver. Oh, I forgot here. I'm gonna, tengo preguntas aquí, pero olvidé quitar las respuestas. Entonces, déjame esconder un momento. ¿Cómo lo puedo esconderlo? Para quitar las respuestas. Let's just turn that off for a minute. And then I can take out the answers here. Yeah, I think I'll leave that one. Vamos aquí. Okay, me olvidé quitar. We're going to take this off here. Y con este aquí. Ya, voy a quitar esos también. Dame un momento. So, es que tengo las respuestas. Los voy a quitar esos. Ok, ya podemos ponerlo de nuevo. So, aquí para mis estudiantes en el chat,
que es Vanessa y Alba. Espero que siguen ahí. Now, what happened here? Hold on. I'm missing one. I'm going to turn that off again. Something happened here. Just take that off. Okay, I got it. So, aquí tengo. No sé si siguen ahí. ¿Estás ahí? Number one, eat. Yeah, you already got. Did you see the answer? Or are you very quick? Yeah, so number one here, yeah, you got to put the verb. Tienen que poner el verbo aquí es eat or eats en su forma correcta. So, el primero es eat. Very good, porque es Mexicans, it's they, plural. What about number two? The bank. The bank. Alba is there. Thanks, Alba. What about Vanessa? Number two, Alba says opens. Very good, because es dice el banco. Entonces el banco es tercera persona singular. Tenemos que agregar ese. We live or we lives in Argentina. We live or we lives in Argentina. Who's got the answer? Vanessa says live. Very good. Yeah, because live is primer persona plural. So if it was a he or a she, we would have said he lives in Argentina. The banks open or the banks opens. Number four, Alba says the banks opens. Let's have a look. Now, este es un problema porque tenemos el S aquí. No podemos poner ese aquí, porque the banks es un they, entonces este es the banks open. Fija la diferencia entre este y este aquí. The bank, singular, sin el S, the bank opens, one bank. The banks open, más que un banco, no tiene el S. This one here, I speak English or I speaks English. Number five, I speak. Very good. Alba. I speak English. My mother in an office. My mother in an office. My mother work in an office or my mother works in an office. My mother work in an office or my mother works in an office. Alba o Vanessa. Recuerden, si quieren participar, hay que unirse al canal. So Vanessa, very good work. Se puede unirse al canal haciendo un botón, un clic, perdón, en el botón de unirse. O en el chat hay un signo de dólar abajo y ahí pueden unirse. I work, my mother, so yeah, actually eso está mal porque es my mother, es mi madre, que es un she. So, necesitamos aquí poner ese. My mother works. And number seven, Alba says, my parents drink. Eso es correcto porque es my parents, es un they, es un plural. Vamos a poner eso. Ok, vamos a seguir con este aquí que es formal negativo. Formal negativo. So, tenemos I play the guitar.
Aquí play tiene dos significados. Tiene significa tocar un instrumento y tiene el significado jugar un juego. So, ¿cuál es o qué es el negativo de I play the guitar? I play the guitar. ¿Qué es el negativo de I play the guitar? Yeah, I don't play. Very good. I don't play the guitar. Good. What about the negativo of we live in Argentina? We live in Argentina. What's the negative? What's the negative of we live in Argentina? And Alba says we don't live in Argentina. Y los países en inglés siempre tienen mayúsculo. Argentina. We don't live in Argentina. The bank opens on Saturday. The bank opens on Saturday. And yeah, Alba has the correct answer, which is the bank doesn't open on Saturday. The bank doesn't open on Saturday. Yeah, number 3. Number 4, the shops open on Sunday, and Alba has the shops don't open. Yeah, because the shops don't open. Este aquí es the bank es singular, entonces tenemos que usar ese aquí y doesn't seguido por el verbo base aquí. Pero este es plural, shops. Entonces aquí no lleva el ese porque es un they y aquí usamos el don't, no el doesn't. My sister speaks Spanish, and Elba already has the correct answer. My sister doesn't speak Spanish. And finally, my parents drink coffee. Who's got the answer? What happened to Vanessa? Yeah, my parents don't drink coffee. Ok, very good. Con eso he terminado esta clase. No olviden que en el app Inglés con Richard, disponible en Google Play, disponible en Apple App Store, tengo una sección de este mismo tema que tiene otro video que trata de este tema, que puedes ver ese video también. Y aparte tiene más ejercicios para practicar este tema, tiene muchos ejercicios y juegos y cosas ahí para motivarte a aprender. Y aparte de eso, tengo una competencia, se llama en español un concurso, con preguntas de este mismo tema, y hay 10 preguntas y las 5 personas que tienen los más puntos, que tienen los más preguntas correctos, van a ganar una membresía de mi app de un mes, completamente gratis. Y con eso, el app está gratis, tiene muchas cosas ahí gratis, pero si quieres nivel A2 y otras cosas, hay que hacer un premium, pero eso, si ganas, vas a tener eso gratis. Entonces, todos los enlaces abajo, hay enlace para descargar el app. Si tienes el app, hay un enlace que te va a llevar directamente a este tema, y hay otro enlace que te va a llevar directamente
el concurso. Ok, tiene que hacer el clic en tu celular, no en la computadora. No funciona la computadora obviamente. Pero es muy buena oportunidad de mejorar tu inglés si haces un concurso. Suerte. Muchas gracias por ver este video. Gracias a Vanessa y Alba por unirse con mi canal. Y regreso jueves con otra clase en este mismo curso. Es 2 clases por lo menos por semana. Más de la muy buena oportunidad de aprender inglés este año 2021. Es todo para ahora. Muchas gracias. Goodbye.